Muy buenos días, amigos y amigas. ¿Cómo están? Soy el doctor Luis Quito, con su programa favorito, aquí Todo Salud. No se despeguen de la sintonía, porque hoy tenemos un excelente programa para ustedes. Continuando con su programa favorito, aquí Todo Salud, en esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante, de interés público, estimados televidentes. Se trata de la emergencia y colapso del sistema de salud, de los hospitales en general. Y para eso tenemos como entrevistado al reconocido Alexandro Sacco, quien es especialista en salud pública. Muy buenos días, Alexandro. Es un gusto tenerte acá. ¿Cómo está, doctor Quito? Muy buenos días. Para tratar el tema de las emergencias y colapso de los hospitales y del sistema sanitario, vamos a empezar por la congestión de las emergencias de los hospitales. Así es, como hemos visto en las últimas semanas y en realidad en los últimos años, las emergencias hospitalarias están colapsadas, ¿no? Se repiten hechos que están más allá de la capacidad de los profesionales y más allá del equipamiento y los insumos. Es decir, accidentes de tránsito, enfermedades degenerativas que llevan a determinados momentos a que las emergencias estén congestionadas, tanto en el salud como en el Ministerio de Salud. Frente a ello, lo que cabe es justamente fortalecer también los hospitales y su capacidad resolutiva, pero sobre todo ir fortaleciendo el primer nivel para que la gente no tenga que acudir a los hospitales para consultas y para urgencias, que no es lo mismo que emergencias. Efectivamente, el primer nivel de atención o la atención primaria es impulsar este sector que en otros países está bien desarrollado, llámese Cuba, entre otros, en el cual el gobierno invierte en la atención primaria de salud, en los puestos de salud o centros de salud. Se dice que un puesto de salud no debe tener presencia de un médico, y un centro de salud debe haber un médico, debe haber por lo menos los exámenes de apoyo diagnóstico, llámese un ecógrafo, un laboratorio o un médico, un enfermero. ¿Cómo se maneja esto, este primer nivel de atención en el Perú? Así es, efectivamente. Esto no es atributo de un solo país, eso existe en Cuba, por ejemplo, como mencionaba, en Inglaterra, en España. Es decir, los hospitales tienen una labor de tercer nivel de complejidad y siempre tienen que estar bastante bien efectivos en su atención. Pero la extensión de la red, sobre todo, es el primer nivel. El Perú tiene 8.000 establecimientos públicos de salud, frente a un país como Colombia, que tiene mucha más población que el Perú, pero tiene 2.500 establecimientos públicos. Mucho menos. Entonces, exacto, o sea, la cuarta parte prácticamente. O sea, nuestra red pública está extendida, pero está descuidada. Vamos a los centros de salud de un distrito, de una provincia, y literalmente están que se caen a pedazos y sin los profesionales y lo que se mencionó, el apoyo al diagnóstico. Entonces tenemos que hacer que esos establecimientos tengan las 4 especialidades básicas, su apoyo al diagnóstico, algunos equipos como los ecógrafos o los que sacan los electrocardiogramas, etcétera, para que justamente la gente no tenga que acudir a los establecimientos de los hospitales, y ahí se genere la mayor contención del sistema de salud. Y eso está identificado. Hay estudios que ha hecho el Ministerio de Salud donde identifica claramente qué pasa en todos los hospitales de Lima y cuáles son las especialidades que están más demandadas y que podrían estar en los centros de salud, potenciados con una inversión no tan grande tampoco. Y en eso la ministra ha tomado conocimiento, porque se ha dado cuenta de que los puestos de salud o centros de salud están prácticamente abandonados, y los hospitales grandes de tercer nivel están abarrotados, las emergencias no se pueden ni caminar. En este sentido, ¿qué se necesita de infraestructura o sobre todo de financiamiento? Claro, ahí hay, o sea, creo que todos somos conscientes que esto ya
no funciona de la manera Ya en que está colapsó. planteado. Ahora, el Ministerio está planteando una integración en Lima porque el Ministerio no tiene incidencia en las otras regiones, ¿no? El Lima está planteando unas direcciones integradas de redes de salud. Es una propuesta, digamos, de ordenamiento administrativo. Aquí lo que tiene que haber es una conjunción de territorio, cuál es la jurisdicción del centro de salud del territorio, qué población tengo, cuál es su perfil epidemiológico y cuál es su perfil demográfico, porque tenemos adultos mayores, madres y niños sobre todo, y cuál es la cartera de servicios que tenemos que darle a esa conjunción. Y si eso no se logra armar como un rompecabezas, entonces las propuestas administrativas o mayor financiamiento que tengamos va a poder darse, pero no atacar los problemas de la demanda sanitaria real. Entonces tenemos que cumplir el objetivo de que el sistema se adecue a la realidad territorio, población, servicios, y sobre la base de objetivos sanitarios, que están en las grandes estrategias sanitarias nacionales, y cómo ese centro conjuga con cada uno de esos objetivos sanitarios. Y para esto también debe participar la persona, la familia, la comunidad. En otros países se aplica la salud familiar, Claro. ¿no? Que, bueno, hay un médico de cabecera que atiende determinado territorio, y así solamente los casos que requieren especialidad pasan a los centros, clínicas, llámese hospitales de segundo, tercer nivel. ¿Cómo ve eso, de la atención en planificación, en medicina familiar? Así es, hay dos temas, ¿no? La medicina familiar, que en el Perú es una especialidad. Hay 700 médicos familiares en todo el país, la mayoría están absorbidos por eSalud, que tiene algunos primeros niveles como UVAPS, etcétera. Pero los estudiantes de medicina no tienen mucho atractivo por la profesión de la especialidad de medicina familiar, porque generalmente se piensa que el especialista debe ser muy tecnificado, muy sofisticado. Entonces también hay que tener los médicos familiares y sobre todo revalorar la medicina general, porque el médico cirujano que sale como médico cirujano en realidad no está, digamos, potenciado como debería ser, ¿no? Ese médico debe tener mayor capacidad, mayor conocimiento, y revalorarlo también en el tema remunerativo, para que pueda quedar en el primer nivel y no estar pensando siempre en acudir al gran hospital de Lima. A los estimados televidentes, el paciente cuando se enferma, en primer lugar acude a la botica, Sí. porque ahí encuentra una medicina que le cambia, que le alivie el dolor, un analgésico, algo simple. Y el farmacéutico debería ser una persona que está capacitada, debería estar capacitada por el Ministerio de Salud o por el Departamento de Farmacia y Bioquímica, para que lo derive al centro, en este caso una posta, un centro de salud, y de ahí sea canalizado hacia un hospital de acuerdo a cada caso. Claro, o sea, lo que pasa es que todos en el sistema trabajamos aislados, ¿no? Las boticas que se han extendido de una manera impresionante como en ningún otro país en Latinoamérica, y creo que del mundo, ¿eh? Me parece que en ninguna parte del mundo hay tantas boticas como... Cadenas, ¿no? Cadenas, que están monopolizadas solamente por dos o tres firmas, nomás, ¿no? Es decir, hay países en donde no hay farmacias privadas. O sea, las farmacias son públicas y ahí se deriva y los medicamentos se expenden en relación o se entregan con las necesidades. Entonces todos estamos desconectados. El establecimiento del primer nivel, para lograr una referencia al segundo nivel, tiene que hacer todo un canal administrativo y burocrático. Y luego la referencia del segundo nivel al hospital, y en el hospital mismo, de un servicio a otro, a veces hay una desatención en ese trayecto. Entonces todo se requiere una reorganización, pensando en la gente. Todos vamos a pasar alguna vez por un establecimiento de salud, por un hospital. ¿Qué queremos nosotros? Nosotros queremos que nos traten bien, que nos traten rápido, y que en la medida posible nos puedan curar. Entonces, si volteamos la lógica pensando en el ciudadano, vamos a poder hacer las políticas en relación a esa medida. Y ahí se requiere efectivamente inversión, tiene que tener más inversión, pero se tiene que tener sobre todo ideas, gestión y la capacidad de dialogar entre todos los que están en el sistema de salud, profesionales dentro de los establecimientos y las autoridades. Bueno, este crecimiento de cadenas de boticas, en la cual hay, por ejemplo, una empresa puede tener 1000 boticas, la otra tiene 1200 boticas, que se permitan prescribir los farmacéuticos o a veces los boticarios productos químicos que tratan enfermedades. Esto no debería estar regulado para evitar que cualquier técnico de farmacia
prescriba y de repente le da un mal tratamiento, no hace un diagnóstico, no le pide una ecografía, exámenes de laboratorio, una tomografía, un examen auxiliar de apoyo diagnóstico. Claro, creo que ya se ha vuelto algo cultural, ¿no? La gente va a la farmacia o botica y consulta con la persona que está ahí. Es más, hay algunas cadenas de boticas que ya hasta tienen una consulta médica, que tampoco es lo ideal de ninguna manera, ¿no? Cada uno en su lugar. Pero sí, se ha vuelto, como son tan grandes y como hay mucha publicidad también de los medicamentos, entonces se ha normalizado. No, tiene que haber un determinado... Todos tienen su lugar y sus competencias, ¿no es cierto? El químico farmacéutico, por supuesto que las tiene tanto en las farmacias privadas como en el sistema de salud, pero lo que se requiere es determinar justamente un orden, pero sobre todo la respuesta del sistema, que la persona, cualquiera seamos nosotros, cuando vaya a un centro de salud, su primer nivel, sienta que ahí le van a poder resolver las cosas que puede resolver un centro de salud, no un hospital. Entonces, eso no se está dando, son precarios, falta personal, falta incentivos, están sucios, etcétera. ¿Cuánto cuesta eso? Hay que sacar los cálculos, multiplicarlo y ponernos un objetivo, como ha hecho Ecuador en los últimos 10 años, que ha volteado su sistema de salud y funciona bastante, muy superior que el peruano. Para concientizar al público televidente, cuando la persona siente una dolencia, un malestar, un dolor, se siente enfermo, puede ir a la botica, pero en las boticas no hay los médicos, no hay el profesional, quien debe hacer el diagnóstico, el tratamiento, y solamente le calman el dolor, pero de ahí deben acudir a un centro de salud primaria, a una posta, y ahí habrá un médico o un especialista en salud para que trate la emergencia o la urgencia y lo derive al hospital más cercano. Así es, todo ese trayecto hay que cumplir, ¿no? Cada uno en su función, y los centros de salud deben tener, como mencionaba hace un momento, las especialidades básicas, ¿no? La pediatría, la medicina general, alguna que otra cirugía mínima, la ginecología, pero también algunas otras, porque el perfil epidemiológico de Lima, por ejemplo, tiene ya muchas enfermedades no transmisibles, enfermedades que diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no? U otras que ya los establecimientos de primer nivel podrían ir absorbiendo, y eso requiere también un apoyo al diagnóstico, que no se da. Entonces, frente a eso, la gente tiene que ingeniárselas y duplicar mucho el gasto. Hay que tener una coordinación, y también hay que ver la manera en que, si el establecimiento no lo tiene, cómo generamos impulsos para alguna contratación que pueda derivar en una atención efectiva de la población. Como conocimiento, en una botica, si bien es cierto, está regentada por un químico farmacéutico que es un profesional, que estudia 15 años, 5 años, que tiene sus competencias, pero solamente da una atención para un dolor, para una molestia, pero no da una receta, porque quien está autorizado en el Perú para dar recetas, prescripción, es el médico y la obstetra en su competencia en el campo de la obstetricia. Está también prohibido en las boticas colocar inyectables. Tiene que ser en un centro médico, en un policlínico, en un centro de salud. Y también decir que en los centros de salud, en las postas, la mayoría de médicos no quiere trabajar, porque todos quieren tecnificarse, todos piensan de que ahí va a retroceder, cuando el gobierno debe estimular la descentralización, fortalecer la atención en esos centros de salud, mejorar la escala remunerativa, para que así se descentralice y haya pues profesionales de primer nivel atendiendo en estas postas, en estos centros de salud. ¿Y cómo integramos estos sistemas de salud? Porque están como divorciados, como separados, el MINSA, el Salud y otros aseguramientos en el Perú. Así es, por ejemplo, la red está extendida desde el MINSA, mientras que el Salud básicamente tiene un primer nivel en Lima y una que otra capital de región. Entonces, la mayoría de asegurados de salud no tiene un primer nivel. Entonces, cuando tiene alguna necesidad, tiene que ingeniárselas para ver cómo se atiende. A veces va terminando yendo al mismo MINSA, pero como no es del SIS, tiene que pagar. Entonces, la idea es que ese primer nivel, ese centro de salud, en la época de Ollanta Humala se llamaban los estratégicos, ese establecimiento pueda absorber a todos.
ya no se les tiene que preguntar a la gente si es del CIS, si es de Salud, o Fuerza Armada, Fuerza Policial, o no tiene seguro, o si no tiene DNI, también tenemos que resolver ese problema. Entonces lo abrimos y creamos una comunidad, un espacio en el cual se considera la ciudadanía antes que la inscripción a un seguro, y de ahí vamos avanzando progresivamente hacia los otros niveles también. Bien, y finalmente, ¿qué propuesta de solución puedes dar rápidamente, ya que en televisión el tiempo es corto? Creo que tenemos que ver las brechas existentes para la potenciación de los centros de salud distritales en lo urbano. ¿Cuánto nos cuesta eso? ¿Cuántos profesionales tenemos que capacitar de mejor manera para que cumplan funciones que podrían cumplir? A veces hay mucho celo entre los profesionales de la salud también, pero tenemos que tener una gran cantidad de técnicos, por ejemplo, u otros profesionales de atención primaria que salgan del establecimiento y puedan atender a la población, a veces también en su comunidad misma. Y lo que yo decía hace unos momentos, abrir el primer nivel. El primer nivel tiene que ser abierto para todos y potenciado con cierta capacidad resolutiva. Gracias, amigo Alejandro Sacco, por haber estado en este programa. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Vamos a un breve corte y volvemos. El equipo de Aquí Todo Salud se sumergió en los pasillos de eSalud para conocer y registrar cuál es la situación crítica que se vive día a día con los asegurados. Entrar a la red de hospitales de eSalud es aproximarse al umbral de la muerte. Los pacientes hacen interminables colas, que en el mejor de los casos sirve para conseguir una cita médica dentro de 3 o 5 meses, y en otros para recoger solo parte de los fármacos recetados. ¿Qué tal la atención? Pésima, no conseguí la cita en terapia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron? Primero me dijeron que el doctor llegaba a las 10. Esperé hasta las 10, mire, ya es las 11:30 y... ¿Desde qué hora sacó usted? Yo estoy desde las 8:30 de la mañana. Pero realmente estás todo perno, porque uno manda acá. Sí. ¿La tiene paseando? A veces sí. A mí no me han atendido, señorita. A ver, señora, ¿qué pasó? ¿Por cuál recibí? Estoy de las 6:30 de la mañana para recibir mi quimioterapia, porque he sido programada para hoy día, y resulta que por un documento que dicen que se caduca cada 6 meses, pero mi documento caducó supuestamente 4 meses, y mi oncólogo me tiene que dar otro documento para que me puedan poner mi dosis. eSalud lleva enfermo muchos años, pero ahora está en coma. Sí, está a punto de colapsar. Los consultorios lucen repletos de público que llega desde las primeras horas de la mañana y espera ser atendido. Han atendido y venía a recoger medicina nomás. ¿Y le dieron sus medicinas? No hay, es que ya ayer, la semana pasada han recogido y ya no me da. Trato de ser mejor a los pacientes. ¿Qué le pasó? ¿Qué le dijeron? Cierran la puerta, ni siquiera escuchan, deben de escuchar. Uy, el servicio. ¿Tiene algo que decir? Mucho que decir, que falta medicina, que para las citas más de 3 meses o 3 meses que hay que esperar. Los asegurados viven esta angustiante espera en carne propia. No importa si tienen que aguantar el dolor, el cansancio o si corren el riesgo de morir. Por ejemplo, en el Almenara los pacientes están en sillas de ruedas en el pasillo, porque no hay camillas. El protocolo establece que, en emergencias, entre paciente y paciente debe haber un espacio no menor al 1,20 m. Aquí están uno casi por encima del otro, cabeza con cabeza, en el mismo ambiente, compartiendo enfermedades, tendidos en el pasillo. Un callejón frío sin salida para los asegurados que durante toda su vida aportaron con ilusión parte de su sueldo para acceder a un buen servicio de salud que hoy, tristemente, está lejos de llamarse un servicio de calidad. Solo en lo que va del año, más de 52.000 reclamos se han interpuesto ante la Defensoría del Asegurado de esta institución. Las quejas más frecuentes se dan por la programación de citas, la entrega de medicamentos y sobre todo por problemas en las atenciones médicas, así como los retrasos en las prestaciones de salud. eSalud tiene una población de 10.000 millones de asegurados, que crece a 800.000 por año. Pero esto no tiene ni la mínima coherencia con el pésimo servicio que se presta. Esta es la catastrófica radiografía de eSalud, evidentemente en emergencia. El común denominador es el hacinamiento y la falta de medicinas.
¿Cuántos pacientes han de morir antes de ser atendidos? Como lo acaba de ver, este es el vía crucis que viven millones de asegurados que durante toda su vida aportaron parte de su sueldo con la esperanza de ser atendidos dignamente. Liliana Ratachi Aguilar con cámaras de Edu Escalante. Para aquí, todo salud. En la clínica del Dr. Luis Quito atendemos las 24 horas del día. Estamos ubicados en Avenida Grau 740, cruce con el Jirón Aptao, al costado del Hospital Almenara. Contamos con diversos servicios de última generación para darle la atención que se merece. Comuníquese con nosotros al 330-4174 o al 331-1662. Clínicas Dr. Luis Quito, siempre contigo. Hotel Maxi Sim. Contamos con cómodas suites personales, suite doble y suite matrimonial. Estamos ubicados en Avenida Javier Prado Este 431 en San Isidro. Y contáctanos al 440-1767 o al 942-023-399. Hotel Maxi, donde tu estadía siempre será placentera. Aquí todo Municipalidades, el semanario informativo con todos los sucesos más relevantes del acontecer municipal y regional. Adquiérelo en tu kiosco más cercano de Lima y el Callao, a solo un sol. Aquí todo Municipalidades, la verdad al servicio del pueblo. Continuando con el programa, tenemos los consejos de su amigo, el Dr. Quito. Esta vez hablaremos el tema de la prevención y el tratamiento de las enfermedades articulares, como la artritis, la artrosis, entre otras. Estas producen inflamaciones de las articulaciones, deforman las manos, las muñecas, las rodillas y otras. Pueden avanzar hasta invalidarlos, pero si se diagnostica a tiempo, se puede lograr la recuperación. Estas enfermedades son cada vez más frecuentes y se presentan principalmente en personas mayores de 40 años, del sexo femenino. Se caracterizan por dos síntomas: el dolor y el mal funcionamiento de las articulaciones. Las más frecuentes son la artritis reumatoidea, la inflamación de la columna vertebral, el dolor muscular, la osteoporosis y más. Veamos el tratamiento. No solo se trata con medicamentos, sino también con ejercicios, terapia física, para restaurar la movilidad articular y el control del dolor. ¿Cómo se previene? No existe una prevención propiamente dicha. Es por eso que es importante realizarse sus chequeos preventivos, exámenes de sangre como perfil reumatoideo, radiografías, densitometrías, tomografías, resonancias, entre otras. Por último, mejorar la calidad de vida consumiendo pescados para combatir la inflamación y el dolor, gracias a su contenido rico en omega 3, que retarda la destrucción de las articulaciones. Estos fueron los consejos de su amigo, el Dr. Quito. Muchas gracias. En la clínica del Dr. Luis Quito atendemos las 24 horas del día. Estamos ubicados en Avenida Grau 740, cruce con el Jirón Aptao,
al costado del Hospital Almenara. Contamos con diversos servicios de última generación para darle la atención que se merece. Comuníquese con nosotros al 330-4174 o al 331-1662. Clínicas Doctor Luis Quito, siempre contigo. Aquí Todo Municipalidades, el semanario informativo con todos los sucesos más relevantes del acontecer municipal y regional. Adquiérelo en tu kiosco más cercano de Lima y el Callao, a solo $1. Aquí Todo Municipalidades, la verdad al servicio del pueblo. Estimados amigos y amigas televidentes, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que afecta sobre todo a las mujeres. Se trata de las enfermedades que producen cáncer. Cada año se producen 5.000 cánceres que causan muerte, que pueden ser prevenibles, que pueden ser evitables, si seguimos tips, recomendaciones, consejos. Para eso tenemos como invitado al distinguido, al médico ginecobstetra Edwin Vilca Rosalino, que es parte del staff del Grupo Quito. Él es egresado de la prestigiosa Universidad Nacional Federico Villarreal. Comenzamos la entrevista preguntando sobre el cáncer del cuello uterino, doctor. Muy buenos días. Buenos días. Es un gusto tenerlo acá. Igualmente, doctor. Bueno, el cáncer de cuello uterino es una de las causas más frecuentes de muerte en la mujer en el Perú. Y en todas las condiciones de socioeconómicas medianas y bajas a nivel mundial. Existen programas y preventivos promocionales para evitar que esto se expanda y produzca una mortalidad mucho más elevada. Es conocido que el cáncer se detecta en el 85% de casos cuando está avanzado, porque tanto el cáncer de cuello uterino como el cáncer de mama no producen síntomas. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Bueno, es correcto, ¿no? Lo principal son las medidas preventivas. O sea, los cánceres cuando ya están en etapas avanzadas ya prácticamente queda muy poco por hacer. Entonces lo principal es detectarlo precozmente y iniciar un tratamiento que en muchos casos es el 100% de cura definitiva. El mejor tratamiento de los cánceres es la prevención. Por lo tanto, ¿qué pruebas diagnósticas debemos hacer para prevenir, detectar, diagnosticar en forma oportuna el cáncer del cuello uterino? Doctor Edwin. Ya. Hablando del cáncer del cuello del útero, es un órgano que no se ve. Precisamente como no lo ve la mujer, no le toma atención, y es importante que se haga un control ginecológico, incluido un despistaje de cáncer después de que haya iniciado su actividad sexual, o sea, activamente sexual. Quiere decir un Papa Nicolau con una frecuencia anual. Si hubiera algún reporte que origine sospecha, avanzar a hacer pruebas más específicas, una inspección visual con ácido acético, una colposcopía, o llegar hasta la biopsia. Cuando ya tengamos el diagnóstico precoz, el tratamiento es casi 100%. Y en caso de mama, los autoexámenes de mama en las mujeres, una frecuencia de dos veces por semana, para ver si existen tumoraciones, bultos y cambios en la forma de la piel de la mama y ganglios en las axilas. Muy bien. Bueno, el cáncer del cuello uterino es muy fácil detectarlo, diagnosticarlo. Como ha dicho el doctor, hay que hacer un examen de Papa Nicolau, que es la citología, que es el estudio de las células del cuello uterino. Y para eso
se toma pues este examen, que es sencillo, que no es doloroso, que se hace a través de un espéculo y que se toma una muestra que sirve para estudiar si las células son normales o anormales. Cuando hay lesiones precancerosas, o sea, dudosas de cáncer, se utiliza un aparato que se llama colposcopio. El colposcopio es un instrumento que agranda el cuello uterino y permite detectar lesiones que a simple vista con el ojo no se pueden ver. Y no solamente el cuello uterino, sino la parte de la vagina, la parte del introito vaginal, de la región vulvovaginal, para detectar cualquier lesión sospechosa, donde se toma una biopsia y esa biopsia se manda al laboratorio y permite pues hacer un diagnóstico más seguro, más certero de si hay o no cáncer. ¿Cuáles son estos tipos más comunes, doctor? Ya, en el cáncer de cuello uterino lo más común es infección por papilomavirus humano. Los papilomavirus humanos tienen más de 100 serotipos y los más peligrosos en el Perú son los serotipos 16 y 18 que producen cáncer. Existen serotipos de papiloma que producen verrugas anogenitales, que son los tipos 6 y 11, que también detectado a tiempo se pueden curar. Los métodos diagnósticos para el papilomavirus son el método de Kovac, que es el frotis del exocervix y el endocervix, y así como las paredes de la vagina, colocándolo en un medio especial para que sea investigado el serotipo específico del papilomavirus. De acuerdo a eso es que se empieza el tratamiento. Y en etapas tempranas el tratamiento es 100%. Cuando es precancerosa, 100%. Dentro de las políticas públicas de salud, el Ministerio de Salud promueve las vacunas que sirven para prevenir el cáncer del cuello uterino. Y estas se indican a partir de los 9 años hasta los 14 años. Sobre todo en jóvenes que no han tenido relaciones sexuales, para prevenir la presencia de este cáncer, y no para promover el sexo o el libertinaje, sino es para educar para que las mujeres no desarrollen este cáncer, y para eso se utiliza vacunas tetravalentes. ¿Qué significa tetravalentes? Que cubre 4 tipos de cepas o tipos que producen cáncer, que como ya lo dijo el doctor, son las cepas número 16 y la 18 que produce cáncer, y las cepas 6 y 11 que produce las lesiones verrucosas, las verrugas anogenitales. Entonces estas se aplican cada 6 meses, o sea en 2 dosis, y su uso debe ser pues masivo. Para esto están las políticas públicas que hay que promoverlas, que durante los estudios científicos que se han hecho, no solamente a nivel del Perú, sino a nivel mundial, no producen lesiones, secuelas o no producen trastornos que peligran la salud de la población. ¿Qué nos puede decir con respecto a esto, doctor Edwin? Claro, a nivel mundial, el problema del cáncer del cuello uterino se ve a nivel mundial. Los que mejor lo manejan son los países altamente desarrollados y económicamente desarrollados, porque la vacuna no es económica, la vacuna es cara. Es cara. Entonces, teniendo vacunas caras, es más difícil para nosotros, porque el presupuesto del ministerio no es el adecuado. Entonces, si a pesar de no tener la economía, tenemos población que no acude o no desea vacunarse, la prevención primaria estaría detenida y la enfermedad evolucionaría fatalmente, porque el cáncer, como bien dijo al comienzo, es una de las primeras causas y mucha población acude cuando ya está avanzado. Y el tratamiento empieza desde antes que aparezca, no cuando ya avanzó. Según las estadísticas o la incidencia, el mayor número de cáncer se presenta antes de los 35 años de edad, el 47%.
antes de los 35 años de edad, lo que significa que debemos tomar conciencia, que debemos acudir al médico ginecólogo, a los médicos especialistas, para con un examen sencillo, indoloro, hacerse su prueba de Papa Nicolau, y si esta sale sospechosa o no segura, hay que hacerse un examen de colposcopía, que el colposcopio, como hemos dicho, es un instrumento que agranda el útero, que agranda la parte de la vagina, y se puede ver a simple vista lesiones que de otra forma no podrían ser detectadas, ¿no? Por lo tanto, hay que hacerse este examen por lo menos una vez al año. Y entrando al segundo tema, sobre el cáncer de mama, también es una enfermedad, es un cáncer mortal, que en otros países avanzados ya están, digamos, si no es erradicados, disminuidos en su incidencia, como el caso de los países europeos, de Estados Unidos. Sin embargo, en el Perú todavía hay esta presencia del cáncer. Para eso, ¿qué exámenes podemos detectar, doctor, el cáncer de mama? El cáncer de mama, detectado a tiempo, también es curable, 100%, y es uno de los que mejor responden al tratamiento. Entonces, el problema es el desconocimiento de la población o la falta de acudir a un centro de salud para hacerse un despistaje de cáncer de mama. La primera forma de hacerse un despistaje es con el autoexamen. Cada persona, cada mujer, al momento de hacerse su higiene, al bañarse, al terminar de bañarse, puede hacerse un autoexamen, llevando la mano hacia la nuca y con la mano contralateral, en forma de círculos, ir tocando suavemente la mama para buscar tumores, bultos o venas. Y al final presionar el pezón. Al término, ver si tiene bultos también en la axila. Igualmente para el otro lado contralateral, y se hace en los dos lados, es bilateral. Después del autoexamen, el otro examen que también corresponde a las mujeres es la ecografía de mamas. Cuando sienten dolor o tumores, hacerse una ecografía. Sobre todo se recomienda en las menores de 40 años. Pasados los 40 años, ya corresponde hacerse otro examen mayor que se llama mamografía. ¿No? Si entre la ecografía y la mamografía encontramos algo, ya tenemos que hacer otras pruebas mayores como la tomografía o la resonancia magnética. Y dentro de todo este proceso se pide análisis, pruebas de laboratorio, hemograma, glucosa, perfil lipídico, pruebas hormonales, y a la vez se piden marcadores tumorales. Resumiendo, lo que ha dicho el doctor Edwin Vilca está en el autoexamen de mama que se debe hacer toda mujer durante su baño diario y verse pues si hay bultos, si hay tumoraciones, detectarlas. Luego está la ecografía, ahora que hay ecografías de alta especialización, digamos de alto avance tecnológico, tenemos la ecografía 2D, 3D, 4D, 5D y hasta 6D, que permite con software avanzados, con aplicaciones importantes, detectar en forma precisa la patología, las enfermedades y evitar pues el cáncer. Bueno, queremos agradecer la presencia del distinguido invitado ginecobstetra, el doctor Edwin Vilca. Esperamos tenerlo en un próximo programa. Vamos a un breve corte y volvemos con su programa aquí, Todo Salud. Vamos a un breve corte. En la clínica del doctor Luis Quito atendemos las 24 horas del día. Estamos ubicados en Avenida Grau 740, cruce con el Jirón Aptao, al costado del Hospital Almenara. Contamos con diversos servicios de última generación para darle la atención que se merece. Comuníquese con nosotros al 330-4164 o al 331-1662. Clínicas Doctor Luis Quito, siempre contigo.
El Centro de Diagnóstico San Isidro, CDI, les ofrece los servicios de tomografía multicorte, resonancia magnética, ADN paternidad, dental panorámico, mamografía, ecografía, 5D y 6D en alta resolución, rayos X, densitometría ósea, laboratorio clínico. Estamos ubicados en la avenida Guardia Civil 254, San Isidro, altura de la cuadra 17 de la avenida Javier Prado Este. Comuníquese con nosotros al 226-3535 o al 476-0379, RPM 995-310-220 o escríbanos al WhatsApp 956-132-624. Centro de Estudios Dr. Luis Quito, transformando vidas, desarrollando el país. Lima, Trujillo, Ica, Ayacucho, Chachapoyas, Puerto Maldonado. Diplomados en ecografía, colposcopía, derecho médico, bioderecho, marketing político, marketing empresarial, rayos X, quiropraxia, plasma rico en plaquetas. Auspiciado por CDI, Grupo Quito, Diagnotec, Medical Rent, tarifas promocionales en resonancia magnética nuclear, tomografía, ecografía 6D, ADN filiación. Teléfonos 332-2862 o 931-221-498. www.educaperú.com.pe. Continuando, amigos televidentes, con su programa favorito, Aquí Todo Salud, estamos en el segmento internacional. En esta oportunidad tenemos como invitado al distinguido abogado doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Él es reconocido como el internacionalista del año en mérito a su ilustrísimo conocimiento en el sistema internacional, tanto en materia política, jurídica y diplomática, líder en opinión y voz autorizada. Muy buenos días, doctor Miguel Ángel. Doctor Luis Quito, encantado de estar en este hermoso programa contigo para hablar sobre los temas que tienen eso, el nivel de la relevancia internacional que compete tanto al país. Bien, el día de hoy vamos a tratar un importante tema que es la crisis venezolana. Es conocido pues ya desde cierto tiempo que el país hermano de Venezuela atraviesa por una grave crisis económica, social, política. Y para eso estamos el día de hoy, para tratar con el especialista. Doctor Miguel Ángel, ¿cuál es la situación de Venezuela con respecto a la OEA? Creo que es una introducción bastante válida, doctor Quito, porque en verdad que Venezuela, que es país de la región importante, siempre lo ha sido. El país más rico de la región tiene petróleo. Y lamentablemente en los últimos casi 17 años ha venido soportando un proceso político interno que lo ha llevado a una crisis. Desde que llega Hugo Chávez al poder, pasando por la llegada por sucesión de Nicolás Maduro, Venezuela ha ido en declive. Y esa situación de declive ha hecho que se produzca una crisis económica, una crisis política al interior del país que produjo una eclosión, una bomba de tiempo. Y en consecuencia, al constituirse el gobierno de Nicolás Maduro en un régimen que quiebra la naturaleza jurídica del país, quiebra el Estado de Derecho, entonces la OEA, que es el foro político panamericano más extraordinario que existe, pues con su secretario general, Luis Almagro,
ha llevado adelante todo un proceso para calificar la situación política al interior de Venezuela. Esto ha llevado a que hayan reuniones de ministros de Relaciones Exteriores, el Consejo Permanente de la OEA también se ha reunido, pero lamentablemente la calificación de ruptura del régimen democrático en Venezuela solamente es posible por la Carta Democrática Interamericana si se lograra la sumatoria de 23 votaciones de una OEA con 33 miembros. Lamentablemente, esto lo sabe el país y lo sabe América, no se puede llegar a ese número porque el chavismo, madurismo, con el ALBA que recreó en el camino, con el apoyo de Cuba, hasta ahora, y en consecuencia, al constituirse el gobierno de Nicolás Maduro, en un régimen que quiebra la naturaleza jurídica del país, quiebra el Estado de Derecho, entonces la OEA, que es el foro político panamericano más extraordinario que existe, pues con su secretario general, Luis Almagro, ha llevado adelante todo un proceso para calificar la situación política al interior de Venezuela. Esto ha llevado a que hayan reuniones de ministros de Relaciones Exteriores, el Consejo Permanente de la OEA también se ha reunido, pero lamentablemente la calificación de ruptura del régimen democrático en Venezuela solamente es posible por la Carta Democrática Interamericana si se lograra la sumatoria de 23 votaciones de una OEA con 33 miembros. Lamentablemente, esto lo sabe el país y lo sabe América, no se puede llegar a ese número porque el chavismo, madurismo, con el ALBA que recreó en el camino, con el apoyo de Cuba, hasta ahora tiene una suerte de inyección sobre países centroamericanos, los denominados petrocaribes, que no votan a pesar de los más de 100 muertos que hay en el país. Lamentable la situación, pero la EA está ahí expectante para poder en su momento calificar de ruptura lo que está pasando en la Venezuela. Sí, efectivamente, nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski ha tomado el liderazgo en esto en cierta forma. Sin embargo, no se ha podido todavía restablecer el orden y creo que eso toma un tiempo. Sin embargo, esta asamblea constituyente no es reconocida porque es una dictadura, porque no puede reemplazar al Congreso. Entonces, ¿qué medidas se deben tomar para restablecerla? Yo te agradezco, doctor Quito, la intervención en el tema de la Asamblea Constituyente, porque no hay nada más funesto y criticable que se instale una Asamblea Constituyente para hacer una constitución para Venezuela, pero en realidad de acuerdo a la medida de Maduro, sin que se cuente con la voluntad popular. Esto hay que decirlo. Yo participé como observador internacional cuando se constituyó la Asamblea Nacional, que acaba de ser despojada de sus verdaderos atributos como Congreso venezolano. Entonces, Maduro no quería acto revocatorio, ha impuesto una asamblea que va a dar una constitución, con lo cual él quiere perpetuarse en el poder, y esto ha llevado a que la gente salga a las calles en Venezuela, y por eso hay más de 100 muertos, como consecuencia de la intransigencia de un hombre que acaba de decir que no le importa que lo llamen dictador. Entonces, una realidad como esa evidentemente debe significar la respuesta internacional y también bilateral, como muy bien ha referido el Estado peruano, que permaneció inerte, sin voz sobre lo que acontecía en Venezuela. En esta última parte lo está haciendo, y eso es bueno porque significa liderazgo en el tema específico de Venezuela, al país al que evidentemente todos queremos que retorne la verdadera democracia que hoy no existe. Bien, se conoce que hay presos políticos, que hay libertad de prensa, que los canales, que la prensa incluso está reprimida, ¿no? Cada vez hay menos canales
¿Cómo podemos revertir esto? Creo que aquí hay dos acciones. Una acción interna que no debe detenerse y no lo va a hacer, que es las protestas en las calles de todo Venezuela. Una oposición que tiene que terminar de cohesionar. La unidad de la oposición todavía no se ha logrado 100% como se quisiera. Y de otro lado, no debe detenerse la acción internacional. El Perú convocó recientemente a una reunión de cancilleres para ventilar una posición. Se hizo una declaración, la declaración de Lima, emanaron presupuestos. De manera que acción internacional con acción interna, lo que van a hacer es terminar de aplacar a un régimen que deberá soportar, a mi juicio, un conjunto de sanciones. ¿Qué tipo de sanciones? Económicas. Estados Unidos ya ha listado sanciones económicas sobre miembros de la cúpula madurista, pero no basta. ¿Qué tiene que haber en consecuencia? Pues tiene que haber lo que he denominado el bloqueo económico, como suele hacerse con otros países, porque la regla internacional para bloquear al régimen, entonces la presión interna será mayor. Solamente así podemos ver doblegar a unas fuerzas armadas que por una cúpula sigue siendo todavía dominante en la vida, totalmente cuestionada en la vida interna de los venezolanos. Pero sin embargo los consulados que tienen los que hacen las relaciones comerciales están todavía vigentes en ambos países, ¿es correcto esto? Es cierto, lo que existe es una relación en el nivel diplomático. Las embajadas están abiertas, pero ya no mantenemos al más alto nivel de la relación bilateral entre embajadores extraordinarios y plenipotenciarios. El Perú expulsó al de Venezuela y retiró al de Caracas. Lo que se mantiene es una relación diplomática con un encargado de negocios en el menor nivel. Lo que sí tenemos para los peruanos que se encuentran en Venezuela, que son más de 120.000, es la protección de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. Esos peruanos que llegaron a Venezuela por el boom del petróleo al que te has referido, doctor Quito, pues son peruanos que ya han hecho raíces en Venezuela, que en consecuencia merecen la protección internacional y la protección del Estado peruano, y por eso es muy importante que existan parámetros de política consular para atender cuando hayan requerimientos de nuestros connacionales en Venezuela. Sí, y bien, el gobierno de PPK ha tenido puertas abiertas. Desde el momento que se presentó la crisis, bueno, ha invitado a que los venezolanos vengan a nuestro país, puertas abiertas, facilidades para que puedan establecerse acá. Y han venido miles de peruanos, los cuales, bueno, el gobierno le está dando dentro de sus posibilidades trabajo, estadía y en fin. ¿Qué podemos hablar? Por ejemplo, nosotros en nuestra empresa, en el Grupo Quito, tenemos varios venezolanos de diferentes profesiones, economistas, contadores, médicos, químicos, farmacéuticos, que a veces no pueden establecerse o trabajar en su rubro porque todavía tienen que hacer unos trámites de revalidación de su título. ¿Cómo podemos esto acelerar? ¿Qué se le puede decir al gobierno para que estos profesionales no estén subempleados acá en nuestro país? Es una muy buena pregunta, doctor Quito, que tiene que ver con una realidad. El derecho y la política no pueden abstraerse de la realidad. La inmensa cantidad de venezolanos que ha llegado al Perú los vemos en las calles. Están vendiendo sus arepas y están insertados en muchos espacios laborales en calidad de subempleados, porque son en algunos casos jóvenes y en otros casos profesionales que vienen de otras vertientes. De manera que lo que tiene que hacer el Estado, a mi juicio, es prosperar mecanismos de excepcionalidad laboral con facilidades para que los venezolanos ad hoc, por un asunto específico, puedan solventarse con la facilidad que corresponda
y poder pasar esta enorme brecha de tiempo, de crisis, que los ha obligado a salir de su país. Es una migración que no obedece a aspiraciones como cuando uno se iba a Estados Unidos para buscar un mejor modelo de vida. Aquí es una población que huye de un estado donde no existen reglas jurídicas, y por tanto esa crisis incluso pone sus propias vidas en riesgo. Y es una obligación por naturaleza de la solidaridad de los estados que el Perú, por sus mecanismos apropiados y la ley de extranjería que existe para los extranjeros en el Perú, brinde las facilidades que correspondan, repito, en este nivel de apertura para un país hermano, para un pueblo hermano como el venezolano, así como nos pasó a nosotros en algún momento que fuimos a Venezuela y nos abrieron las puertas. También debe continuar esa misma política de reciprocidad, porque así son las relaciones internacionales por parte del Estado peruano. Los empresarios peruanos que tenemos buena voluntad, buen deseo de dar trabajo, porque no hay discriminación entre peruanos y venezolanos, nos vemos a veces cortos, porque hay venezolanos que no regularizan su carnet de extranjería, su estadía legal acá, y sin embargo pueden haber multas, pueden haber sanciones, porque pueden decir que estamos dando trabajo precario o que estamos infringiendo la ley. En ese sentido, pues, se les invoca al Ejecutivo, al Legislativo, que inmediatamente tomen cartas en el asunto y le den un estatus legal rápido para que puedan ellos insertarse en el mercado laboral y no encontrar en el Girón de la Unión, en Gamarra, vendiendo arepas, vendiendo cosas para que ellos no se han capacitado. Pero por supuesto, lo decimos siempre en las clases, nada más perfectible que el derecho se adecue a la realidad. Los venezolanos en el Perú ya están aquí, ya los tenemos por aquí, miles, y por miles, entonces forman parte de una nueva realidad que nosotros tenemos que aprender a solidarizarnos, a convivir con ellos, y que insertados en la actividad laboral peruana contribuyen al desarrollo del Perú. Esas son situaciones que nadie las quería. Nadie quería que Hugo Chávez o que Nicolás Maduro lleguen a donde han llegado, creando una diáspora en el país, una dispersión por toda la región. Pero esa es una situación que corresponde y es una obligación y una responsabilidad del Estado peruano y del gobierno del Perú y del Parlamento peruano buscar soluciones, que es lo que se quiere para una situación tan crítica como la que le pasa a los venezolanos en el Perú y en otras partes, porque también sucede que los venezolanos están dispersos en muchos otros países de la región. América. Muy bien, muchas gracias, doctor Rodríguez Mackey, esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Y amigos televidentes, vamos a un breve corte y continuamos. En la clínica del doctor Luis Quito atendemos las 24 horas del día. Estamos ubicados en Avenida Grau 740, cruce con el Jirón Aptao, al costado del Hospital Almenara. Contamos con diversos servicios de última generación para darle la atención que se merece. Comuníquese con nosotros al 330-4164 o al 331-1662. Clínicas Doctor Luis Quito, siempre contigo. Hotel Maxi Sim. Contamos con cómodas suites personales, suite doble y suite matrimonial. Estamos ubicados en Avenida Javier Prado Este 431 en San Isidro. Y contáctanos al 440-1767 o al 942-023-399. Hotel Maxi, donde tu estadía siempre será placentera. Queridos televidentes, espero que hayan disfrutado de esta hora y no se pierdan el próximo programa que vendrá con grandes sorpresas y nuevo formato, en el mismo horario, de las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía, por la señal de Panamericana Televisión. Cordiales saludos, Trujillo,
Chiclayo, Arequipa, Puno, Cusco y todo el Perú. El doctor Quito siempre contigo.